Estados Unidos de América, la nación conocida por su diversidad, su influencia global y por ser una de las potencias más poderosas del mundo, tiene una historia fascinante que ha dado forma a su pueblo y su cultura. Desde sus orígenes coloniales hasta su expansión hacia el oeste, desde las luchas por la independencia hasta el crisol de razas y etnias que forman su población actual, la historia de los estadounidenses es un relato de mezcla con tradiciones y resiliencia. En este video exploraremos las raíces del pueblo estadounidense, sus influencias culturales y cómo la historia y la inmigración ha dado lugar a la sociedad tan diversa que conocemos hoy. Toma tu pasaporte. Empecemos. Estados Unidos se define por su diversidad, un contraste de culturas, razas, etnias y tradiciones que han llegado a conformar lo que hoy conocemos como la tierra de las oportunidades. Con una población de más de 330 millones de personas, Estados Unidos es un crisol de culturas que es el resultado de más de 400 años de historia de inmigración, conquista y colonización. El origen de los estadounidenses no se limita a una sola cultura ni a un solo continente. Esta nación fue formada por nativos, europeos, africanos y asiáticos, y cada uno de esos grupos ha dejado una marca imborrable en la cultura, la economía y la política del país. Como dato curioso, Estados Unidos no tiene idioma oficial, pero en su gran mayoría el inglés es el más hablado. Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy conocemos como Estados Unidos estaba habitado por una amplia variedad de pueblos indígenas. Estos pueblos, con más de 500 grupos distintos, tenían sus propias lenguas, costumbres, religiones y formas de vida. Los nativos americanos eran los primeros habitantes de este vasto territorio y sus historias son la base sobre la cual se rige la nación estadounidense. Los pueblos indígenas del noreste, como los iroqueses, vivían en complejas confederaciones políticas, mientras que los pueblos del suroeste, como los Hopi y los Zuni, construían viviendas de adobe y cultivaban maíz y frijoles. En el suroeste, las tribus como los Cherokee y los Seminolas eran conocidos por su organización social avanzada y sus formas de gobierno. Sin embargo, la llegada de los europeos cambiaría radicalmente la vida de estos pueblos. A partir de finales del siglo XV, con la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, las colonias europeas comenzaron a expandirse por el continente, lo que tuvo un impacto devastador para las comunidades indígenas. Enfermedades, desplazamiento forzado y en muchos casos el exterminio físico y cultural fueron las consecuencias de esta colonización. Hoy en día, los pueblos indígenas siguen presentes en Estados Unidos, luchando por la preservación de sus culturas, lenguas y tierras. Con la llegada de los europeos, principalmente los ingleses, españoles y franceses, comenzó una nueva era en la historia de lo que hoy es Estados Unidos. Los colonos europeos trajeron consigo sus lenguas, religiones y sistema de gobierno que tuvieron una gran influencia en la formación del país. Los ingleses establecieron las primeras colonias en la costa del este, fundando Jamestown en 1607, la primera colonia permanente en lo que hoy es Estados Unidos. Desde allí, los colonos expandieron sus territorios hacia el interior y el sur. En este proceso se produjo una mezcla de culturas y tradiciones que, a pesar de las tensiones y conflictos, dieron lugar a una sociedad cada vez más diversa. La trata transatlántica de esclavos fue uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos. Desde el siglo XVII, los colonos británicos comenzaron a importar esclavos africanos a las colonias para trabajar en las plantaciones de algodón, tabaco y azúcar. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, se estima que más de 12 millones de africanos fueron forzosamente llevados a América. La esclavitud en Estados Unidos fue abolida en el año 1865, después de la Guerra Civil, pero las cicatrices de esa historia siguen presentes. Hoy en día, los afroamericanos siguen enfrentando desafíos, pero también han dejado un legado cultural y político que ha moldeado la nación de manera profunda. Con la independencia de Estados Unidos en el año 1776 y su posterior expansión hacia el oeste, el país comenzó a traer olas de inmigrantes de Europa y otras partes del mundo. A partir del siglo XIX, miles de europeos, principalmente de Irlanda, Alemania, Italia y Polonia, llegaron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Estos inmigrantes trajeron consigo nuevas tradiciones que enriquecieron aún más la cultura estadounidense. Géneros originados en las comunidades africanas, desde el jazz y el blues hasta el rock and roll, el hip hop y la música country, los estadounidenses han influido en la creación de una cultura global.
Además, el cine de Hollywood ha moldeado la percepción de Estados Unidos y su estilo de vida en el resto del mundo. Figuras como Walt Disney, Alfred Hitchcock, Martin Scorsese y Steven Spielberg han dejado su huella en la historia del cine. El deporte, en particular el fútbol americano, el béisbol y el baloncesto, también es parte fundamental de la identidad estadounidense, con estrellas como Michael Jordan, Babe Ruth y Serena Williams, que han trascendido fronteras. Hoy en día, Estados Unidos sigue siendo un país de enormes contrastes, desde sus avanzadas tecnologías y su influencia global, hasta las desigualdades y los problemas sociales internos. A pesar de ello, su gente sigue siendo un ejemplo de lucha, esperanza y perseverancia, buscando siempre un mejor futuro para las próximas generaciones. Este es el origen de los estadounidenses, un pueblo que continúa avanzando a pesar de los desafíos y que sigue siendo un crisol de culturas, ideas y sueños. No pierdas tu pasaporte. Nos vemos en el próximo país.